Esto es Subterfuge Radio. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. Hoy cambiamos el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante y nos transformamos y transmutamos en una conversación dentro del inmejorable marco del BIME de Bilbao en su edición 2023, a los que de entrada agradezco su invitación y hospitalidad de nuevo. Un foro ideal de encuentro del sector de la música, así que un enclave perfecto para seguir profundizando en las entrañas del ayer y, por supuesto, del hoy, de una industria cambiante, pero siempre dispuesta a asumir esos cambios para seguir apostando por la creación, el talento y el entretenimiento. Cuando hace ya unos años todo se tambaleó por culpa del descenso de las ventas físicas y el contrastado desapego del usuario con el valor del esfuerzo, surgió el streaming para regularizar una situación necesitada de inputs afines a los avances en la tecnología, que se tradujeron en la famosa y necesaria monetización de los contenidos. Hoy recibimos en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a una persona que no solo sabe mucho de esto, sino que además ha aportado conocimiento e innovación en el campo, convirtiéndola en uno de los grandes players de la industria musical en su amplio ámbito y sentido, y que sin duda nos ayudará a desvelar y profundizar en temas que a todos nos inquietan por la propia experiencia del sector, por curiosidad y por la búsqueda de conocimiento. Así que nada, un placer enorme recibir hoy en Simpatía por la Industria Musical, dentro del marco del BIME 2023, a Laura Tesoriero. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nada, un auténtico placer. Cuando surgió la opción de que fueses la invitada, bueno, fue como, vamos, o sea, una headliner, o sea, de todo, o sea, que un auténtico placer. Tenía muchas ganas de conocerte y muchas ganas de charlar contigo. Bueno, sabemos de tu actual posición como vicepresidenta senior para América Latina de The Orchard, donde has sido absolutamente fundamental en todo el asentamiento de la marca, sobre todo del concepto de lo latino. Pero ¿qué podemos saber de Laura Tesoriero antes de empezar en el mundo de la música, digamos, tus primeros contactos con esto? Bueno, yo nací en el mundo de la música porque nací en una familia donde la música estaba ya en el negocio de la música. Tenían una fábrica de discos, en ese momento era fábrica de cassettes y de magazines, hacían los carestéreos, que eran unos aparatos que se metían en los autos, entonces siempre estuvimos relacionados con la parte más industrial de la música y después empezamos con un sello discográfico que se llama, y que sigue hasta el día de hoy, EPSA Music, con producto de tango y folclore argentino, producto muy local, muy argentino. Así que empecé con la música. Y empecé cantando un montón, pero solamente muy amateur, y tocando el piano, pero también nunca profesional. Pero la música fue siempre, aparte siempre digo, ¿no?, que es una bendición si no hubiera nacido en una familia de estas características, creo que igual hubiera elegido este camino. Qué bueno. Bueno, y dos décadas al frente de esa compañía discográfica que es EPSA, que como decías, que se dedicaba a tema de tango, de música, digamos, regional o de raíz, ¿no? Lo importante ahora, ¿no?, que estamos viviendo a nivel industrial con la importancia de lo regional, ¿no? Al final, como cada país está no solamente defendiendo su raíz y reconociéndola y reivindicándola, sino que están pasando encima como fenómenos, ¿no?, en el mercado global que de repente lo regional se está convirtiendo en el gran hype de la industria. Sí, eso la verdad que yo no lo vi venir, me parece espectacular lo que está pasando, por ejemplo, puntualmente hoy en día con la música mexicana, regional mexicana. Me parece alucinante cómo música que antes no pasaba las fronteras, salvo Colombia, que en Colombia sí había una gran recepción de esa música, en el resto del mundo no la había, y ahora sí esa música está tocando el mundo completo, y me parece buenísimo, porque eso solamente abre las puertas para que siga sucediendo con otras cosas, ¿no? Sucedió sí también con la bossa nova, sucedió con algunas otras cosas muy puntuales, pero no tan general quizás como lo que pasó ahora con el regional mexicano. Sí, que está trascendiendo, bueno, sobre todo Latinoamérica. Te lo digo porque el otro día hablaba con un amigo que trabaja en Sony España
Y me decía que bueno, que sí, que digo, joder, qué fuerte, ¿no? Todo lo que está haciendo Sony Youth Latin con lo regional y lo interesante que era. Pero decía que, claro, que a ellos les afectaba porque, claro, había menos apuesta por lo urbano, que era lo que a ellos les beneficiaba para trabajar en España, y que quizás lo regional se les hacía todavía más ajeno. Pero realmente yo creo que es casi the next big thing, ¿no? O sea, es ahora mismo una apuesta. Yo creo que es eso, ¿no? Creo que no importa, digamos, no es tanto lo que uno quiere hacer, bueno, yo quiero ir con lo urbano, yo quiero ir con, o sea, sino ver qué es lo que la gente está escuchando y a lo que se está llegando, qué es lo que la gente necesita como comunicación. Y creo que ahora el tema de lo regional y de lo de raíz, creo que tiene que ver también con que cada vez queremos algo más auténtico. Y lo auténtico de lo regional mexicano hace que, bueno, que cuando uno escucha eso, sabe lo que está escuchando. Entonces, eso sí se puede pasar fronteras, me parece que es espectacular, no solamente para la música mexicana, sino para todo, y para cambiar el foco de no ver qué es lo que yo quiero vender, sino qué es lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y estar siempre más mirando el lado, escuchando, más que proponiendo o imponiendo. Ajá. Volviendo un poco a tu carrera, hablábamos esas 2 décadas al frente de la compañía, luego de Orchard, y siempre defendiendo y apostando también por la paridad del papel de la mujer dentro de la industria. Eres fundadora de Chef. ¿Crees todavía necesario que tengamos que seguir trabajando? Evidentemente tú empiezas profesionalmente en un mundo cuando la industria era, digamos, había mucho machismo. Yo creo que más que de forma que de fondo, en el fondo yo creo que era parte implícita, pero bueno, apostaste por este tipo de asociación que también se está haciendo en todos los países, y yo creo que es más que necesario. ¿Crees que todavía queda mucho por hacer para reivindicar el papel de la mujer en la industria? A mí me costó mucho entender que había muchas diferencias. Me costó un montón, porque yo venía, la fábrica donde yo trabajaba, donde yo estaba, que era de mi familia, mi padre se murió cuando yo tenía 10 años y la siguieron 3 mujeres fuertísimas, que era mi mamá y 2 hermanas, y después seguí yo, y entonces era una fábrica de mujeres, y bueno, nos agarrábamos con los sindicatos, o sea que para mí eso de que la mujer, entonces yo no lo viví. El hecho de que yo no lo haya vivido, me costó entender que eso era una realidad. Después, ahora entrando ya en una corporación y entrando ya en el mundo como más, no como dueña de una fábrica y que ya tenía sino como con otros pares de otras discográficas, etcétera. Sí, es tremendo, lo que es mucho más difícil para una mujer salir adelante, es más difícil en el sentido de que tiene que ser un 5/5 y quizás un hombre con un 3/5 ya, y es una cosa que se dice hace mucho, pero creo que hay muchas asociaciones hoy, tanto de la música como son Women in Music o She's Music o como afuera, como Chief, que es esta asociación que fundamos primero en Nueva York y después ya la fundé en Florida, que está buenísimo porque habla de las mujeres que lleguen a puestos corporativos, al C-suite, o sea, que lleguen en las corporaciones a puestos altos, ¿no? No solamente que haya un montón de AIRs sino que puedan llegar a otros puestos. Y sí, me parece que es una lucha, pero me parece que es como que es algo ya, te diría, ganado. No veo que estamos en camino de ya como una lucha ganada. Totalmente, sí, es un poco, no la compartir, por eso te decía más que la forma que el fondo, ¿no? Al final estaba muy compartimentado, lo de que la mujer tenía que hacer el papel de la promoción y el hombre era más ejecutivo. De hecho, en España ya sabes que solo ha habido 2 mujeres en toda la historia que han sido presidentas de una compañía discográfica, ¿no? Y bueno, es un rol que se ha aplicado más al mundo de la edición o cosas así, pero bueno, realmente, bueno. Cuando surgió que me nombraron presidenta de los Latin Grammy, del board, del directorio del Latin Grammy, hicieron toda una gran cosa como primer mujer, y yo decía, no, primer argentina, primer latinoamericana, como que no me identificaba y era muy fuerte, porque a la prensa lo que más le impresionaba es que era una mujer presidenta y la verdad que después entendí por qué, porque es verdad, nunca había habido, fue
un hito, digamos. Totalmente. Bueno, pues yendo a, ya que abres lo de los Latin Grammys, eres además una de las personas que pusieron en marcha toda la dinámica de esos Latin Grammys que nacieron a la sombra de los Anglo como algo pequeñito y casi circunstancial, y personas como tú, como hablábamos antes fuera de micro, de amigos comunes como Gabriela Baroa, con Marcelo Castro. ¿Qué se siente ahora, echando la vista atrás, me imagino esas primeras sesiones para montar una historia que ahora mismo no es que sea la sombra, es que casi en algún punto podría hasta superar lo Anglo? Para mí lo supera, o sea, te puedo decir un montón de números y cosas que lo supera, y en producción y todo, bueno, súper respeto obviamente a los latinoamericanos, pero la verdad que los Latin Grammy han hecho, y ahora que van a venir a España, estamos muy emocionados y está buenísimo porque realmente lo que queríamos era hacerlo internacional, y no puedes decir, no, internacional, y siempre estar en Las Vegas, porque entonces internacional, Las Vegas, internacional, Las Vegas. Entonces habría que abrirlo. Se abrió, en algún momento se hizo en Houston, en Miami, otra vez en Nueva York, pero siempre en Estados Unidos. Y si queremos que sea latino o hispano, acá es tremendo porque son los Latin Grammy, pero bueno, es en España, entonces es difícil el término, pero bueno, me parece que está... lo que han crecido los Latin Grammy es impresionante, y no solamente los Latin Grammy, sino que hace unos 6 años más o menos empezamos con la fundación, o un poquito más quizás, con la fundación de los Latin Grammy, como una cosa, como una semilla, como algo que empezaba. Y hoy ver para atrás y todos los chicos que están pudiendo estudiar a través de de la fundación de los Latin Grammy, de los chicos que tienen instrumentos a través de Latinoamérica, que es donde más se necesita, y pueden seguir su vocación o salir de algunas adicciones y meterse en la música a través de aportes que le hacemos nosotros, es lo más satisfactorio, es muy lindo. Y hablabas de esa edición en España, que va a ser casi dentro menos de un mes. A mí me parece una iniciativa fantástica. Además, yo creo que es la manera todavía de que todavía los puentes se hagan más sólidos con Latinoamérica. Pero bueno, ya sabes que hay cierto también dudas sobre, por ejemplo, el tema, pues esa gala en directo tan importante como el deleite un poco de la retransmisión televisiva. ¿Cuál fue la actitud al final para decidir dar un salto tan importante que implicaba cosas como estas? Lo principal era el tema de la internacionalización y de hacernos cargo de que si queremos eso, bueno, ¿qué estamos haciendo pro a eso? Siempre estuvimos, como que España siempre se sintió lejos de los premios, igual que Brasil. A Brasil lo estamos, o sea, a través de Marcelo y de un montón de gente de Brasil se puede incorporar, pero bueno, en el caso de España nos parece que es una oportunidad espectacular para poder incentivar a todos los artistas, sellos, todos los creadores y la gente de industria de aquí de España a que se sume a esta odisea de los Latin Grammy y que no quede en la edición 24, sino que en la 25, el año que viene, cuando volvamos a otro lugar, que vengan con nosotros también, que no sea un one shot, que sea que se queden con nosotros. Totalmente. Bueno, cuando preparé la entrevista, que vi todo lo de EPSA, la compañía estatal, pero no sabía el detalle que me ha encantado de lo de la fábrica de discos, porque bueno, yo como soy un pirado de todo esto y me fascina esa figura, pues bueno, donde yo empecé a fabricar mis primeros discos, me hace todavía más ilusión, ¿no? Y me sorprende más que al final acabases en un sitio como The Orchard, ¿no? ¿Cuál fue ese proceso? ¿Cómo llegas de repente a la gran agregadora digital? El proceso fue, o sea, yo a Orchard la conocí en un Midem en el 2003. Yo iba al Midem desde el 91 porque en el Midem en ese momento se mostraban, o sea, era para las fábricas de disco, o sea, se vendían licencias, pero también se veía a ver dónde podías, o sea, qué máquinas había para hacer tanto CDs, en ese momento todavía CDs, sí, en el 91 sí, CDs y cassettes y cosas de fabricación. Y en Argentina nosotros teníamos, nuestros clientes eran los sellos discográficos, las multinacionales y los independientes. Esos eran nuestros clientes. Entonces yo iba a dos cosas, a traer maquinaria y a vender mi contenido de tango y folclore. Que en ese momento, como comentábamos con alguna gente que también estaba en el MIME en esos momentos, era como llevar un máster, porque llevabas y decías, sí, lo voy a escuchar. Y después en sus países lo replicaban y no veías después un céntimo, ¿no? Eso solía pasar. Pero también ahí se hacían negocios, etcétera.
Pero entonces, volviendo a cómo llegué yo a Orchard, siguiendo a mis clientes, viendo en el 98, empezaba a ver que, bueno, estaba el hype del tema de los CDs. Sin embargo, había una piratería que era fenomenal, había mucha piratería. Y bueno, y estaban todos los, no solamente en Argentina y en Latinoamérica, sino el mundo estaba entre los BitTorrent y los Napster, en ese momento era Napster. O sea, era todo una cuestión. Yo ahí era parte de la cámara de CAPIF, que es acá sería, o sea, lo que es IFPI en el mundo. Y estábamos contra la piratería, ¿no? Y hacíamos cosas contra la piratería y era como, estábamos con un rifle y todos mosquitos. Y nosotros así, y era imposible. Y era una lucha que no tenía sentido. En el 98 empiezo con mi primer dólar digital, que es con mi sello discográfico, que lo subo a una plataforma que se llamaba Liquid Audio, donde era por download, y entonces con DRM, era toda una cosa china, una cosa muy, no china del país chino, sino que era muy complicado. Y bueno, y ahí, después de un año de tener mi catálogo arriba todo el año, vendí $1 de Amelita Baltar, un track. Eso fue todo lo que pude vender. O sea que no fui exitosa en el 98 con lo digital. Yo seguía con lo digital, dije, no, eso va por ahí, va por ahí. Y en el 2003 los conozco a los fundadores de Orchard, a Richard Goddard y a Scott Cohen, en el Midem, en un booth de 3x3, en el más chiquitito. Y digo, bueno, yo quiero distribuir mi música. Entonces, en ese momento me dicen, bueno, cada álbum que nos traes, nos tenés que pagar $100 para el encoding y te lo hacemos, no sé qué. Genial. Me voy en febrero a Nueva York claro, salía $100 cada uno, no era... Entonces digo, bueno, agarro $900 y voy con $900 y 9 discos. Mi catálogo era de 500 álbumes, o sea, no es que era un catálogo chico, era un catálogo bastante interesante de tango y folclore, pero no podía llevar los 500 porque eran, ¿cuánto era? $50.000. No iba a llevar, no voy. Entonces voy con mis $900, se los doy a ellos, me dicen, te lo vamos a encodar y vamos a empezar Y ahí vuelvo a Argentina y siempre fui de la idea de que, ¿para qué era eso? Para que ellos lo vendieran, todavía no existía ni Apple ni nada, eran todas tiendas que eran muy mínimas. Ahí ese año empezó Apple, pero como tiendas muy chiquititas. Entonces, pero se vendía mucho en Europa y en Estados Unidos. Mucho, se vendía. Algo se empezaba a mover como download en esos países. Entonces yo vuelvo a Argentina y me doy cuenta que lo que más se vendía era tango. Empiezo a amigos de otros sellos decirles, vamos para allá. Entonces fui llevando gente. Y como a los 6 meses en Orchard me dijeron, ¿no te gustaría hacer esto como un trabajo, traernos gente? Me parece buenísimo. Entonces ahí empecé a hacer eso en toda Latinoamérica, a empezar a llevarle sellos discográficos. Y así empecé en Orchard. Sí, en ese momento que era transmitir un mensaje muy complicado para un... Era muy complicado, pero era solo ganar, porque era un sello que vos le decías, vos ponelo acá. Era difícil porque los $100 primero había que pagarlos, después conseguí que se descuenten de lo primero, no llevarlos directamente, porque les explicaba que para nosotros los argentinos, los uruguayos, para los paraguayos, $100 es un montón, entonces bueno, porque era todo un tema, ¿no? Total. Pero bueno, fue interesante porque esos 10 años donde todavía no teníamos revenue propio, porque no había tiendas digitales en Latinoamérica, hasta que llegó después Deezer Contigo, que era una de telefonía y que hizo contacto con Deezer, y esos abrieron en Latinoamérica. Hasta ese momento era simplemente exportar. Claro. Que era buenísimo para nosotros, porque teníamos esa posibilidad y los sellos lo supieron ver en ese momento, y por eso es que Orchard empezó tanto antes en Latinoamérica. Claro. Bueno, hablabas antes de ese dólar que facturaste en el 98, que me parece absolutamente
pionero y máximo, porque yo siempre digo lo mismo. En Subterfuge la primera factura que hicimos a Spotify yo creo que son 6 euros, claro, en el año 2009. Si te dicen que 15 años después ibas a vivir de eso, no te lo crees. Dices, es absolutamente imposible. Bueno, ¿y qué diferencia The Orchard del resto de agregadoras? Porque sé que habéis trabajado muchísimo, evidentemente habéis invertido muchísimo en tecnología, que creo que es lo vital, porque al final sois grandes empresas tecnológicas, pero también cómo se cura y se personaliza la experiencia del usuario dentro de Orchard. Creo que lo que diferencia a The Orchard es que tenemos dos pilares fundamentales. Uno es el de la tecnología que vos mencionabas, que tiene que ver con darle al sello discográfico o al artista, preferimos que sea el sello discográfico, tenemos muchos más sellos que artistas directos, entonces darle a ese sello discográfico todas las herramientas que tiene, no sé, el sello discográfico más importante o más grande. O sea, poder tener todas las herramientas. ¿Y a qué me refiero con esto? No solamente dónde hizo su dólar y de dónde, cuándo fue y se fue de un servicio digital o del otro, si fue streaming pago, si fue por publicidad, sino también ver cuál es la audiencia y ver también si vino de playlist. O sea, si esa gente lo está escuchando de playlist, si lo está escuchando directamente porque lo busca, o sea, todo ese tipo de cosas, nosotros lo que me parece diferenciador es si vas a usar eso y necesitas un equipo que cuando tenés música interesante, que pueda hacerle interesante a las plataformas, te lo picheen y vayan y la lleven, porque claramente no picheamos todo, sería imposible pichear todo, ¿no? Entonces, si te interesan esas dos cosas, te interesa The Orchard. Si te interesa tener un porcentaje y poner las cosas arriba, The Orchard no te va a dar nada. O sea, sí, va a llegar a todos lados como llega con todo, sí, pero si no vas a hacer uso de eso que es espectacular y que por supuesto está con nuestro acompañamiento, ¿no? Claro. Porque cada sello tiene su label manager que le explica cómo usar eso y de qué manera sacar esa información. Claro. Totalmente. Bueno, ¿y cuánto de importante ha sido para The Orchard, bueno, y para la música digital en general, alguien como Bad Bunny? Ajá. Bueno, Bad Bunny es un fenómeno que él es él, digamos, es él mismo. Siempre desde la compañía decimos, bueno, sí, nosotros lo que hicimos con Bad Bunny y lo que hacemos con otros grandes también es acompañarlo. Entonces, me parece que está buenísimo eso, ¿no? Acompañar, no forzar, no decir, bueno, va por acá, sino que él tiene clarísimo cómo son sus fans. Tiene clarísimo quién va, cuándo tiene que sacar las cosas. No es un artista que uno le pueda decir, no, pero ¿estás seguro que un miércoles? ¿Estás seguro que, mira, sacalo así, sacá uno, otro? No, él ya viene con su estrategia y vos tenés que decir, sí, señor, cómo no. ¿Pero por qué? Porque sabés que él ya conoce a sus fans. Entonces, creo que lo que nos diferencia también a las distribuidoras y a Orchard en particular también es poder escuchar, sugerir, por supuesto, siempre sugerir, porque tenemos mucha experiencia y sería una picardía no hacerlo, pero escuchar y saber que la última palabra la tiene el sello. Bad Bunny es una cosa que es una cosa rara, porque el tipo hace todo y tiene una compañía, porque está Rimas y estamos nosotros, pero las ideas salen de él y después hay que hacerlo todo como él lo planifica. Y es espectacular. Total, y bueno, y no deja de ser el abanderado de muchas cosas, también, bueno, quizás también de ese saco global que podemos llamar de la música urbana, donde hay tantísimo que incluir, que al final es realmente a nivel histórico, ¿no? Es el primer gran movimiento nativo, ¿no? con el mundo del streaming. Ya nació con el streaming y es la nueva industria, digamos, ¿no? Sí, es lo que nació, o sea, el urbano nació en el streaming y ahora eso ya, digamos, es plataforma para que otros movimientos grandes, como el regional mexicano, o sea, y otros sigan ese camino, ¿no? Que no se quede en lo urbano, no pensemos el streaming como urbano como muchas veces se piensa, ¿no? Sino que es plataforma para también muchas otras cosas. Sí, pero bueno, es importante lo que has dicho de Bad Bunny, por ejemplo, que él tiene muy claro lo que hace.
que está bastante generalizado también digamos, en muchas de esta generación que tienen muy claro lo que tienen, y eso les ha hecho adquirir además más poder, ¿no? Más poder de decisión y más poder de todo. Creo que eso es el éxito de las distribuidoras, y lo digo acá en silencio, que no me escuche nadie, pero creo que una de las cosas importantes es que le damos libertad al artista o al sello de hacer lo que quiere y para dónde quiera ir. No es un sello discográfico te ciñe más y te dice, no, tenés que ir por acá, o sea, es como que nosotros le damos esa libertad. Y bueno, los sellos independientes, que para mí son los grandes protagonistas de la música, los fueron toda la historia y son los que van llevando, aunque después termine en una multinacional, empieza todo, una Adele empezó independiente, un Bad Bunny, o sea, todo empieza independiente, o sea, nace ahí siempre, o sea, tengo 1000 casos, o sea, no sé siempre, pero muchos casos. Totalmente. Bueno, porque soy independiente de corazón, por eso. Claro, por supuesto, todos. Bueno, ¿cómo reaccionas con ese mensaje generalizado? A mí me pasa muchas veces, también como productor discográfico, que tanto artistas como ese famoso mensaje siempre de se paga poco. ¿Qué tienes que decir ante la gente que te bombardea con eso? Es que pagan muy poco, cuando hay, creo que alrededor, una estrategia distinta, ¿no? Al final de beneficiarte de cómo es la industria ahora. Mirándolo desde la perspectiva de dónde venimos, estuvimos muchos años sin cobrar nada, donde se cobraba nada. Entre poco y nada es mejor poco que nada. A mí no me interesa quién paga, si paga el consumidor, si paga una compañía de agua, quién paga. A mí lo que me interesa es que el creador sea remunerado, que el creador, o sea, que cobre el creador. ¿Que es poco? Sí, yo también considero que es poco, pero creo que se va mejorando la situación y ahora como que cada vez más hay más lugares, más usos donde se pueda usar. Hablaban recién de la inteligencia artificial, yo creo que ese también, aunque ahora todavía no está bien el modelo, pero creo que también ahí va a ser otro ingreso que le va a poder ingresar al creador. Y creo que no nos tenemos que enfocar tanto en poco o mucho, sino que hay que hacer crecer eso y que cobren todos los creadores. Porque hoy escuchaba en la charla anterior un productor muy amigo mío, argentino, que las tapas, no sabía que las tapas las había hecho, las últimas 2 tapas las hizo por inteligencia artificial, y bueno, ahí no le paga, ya no se olvida de eso. A mí me dio una alerta enorme, porque hay diseñadores gráficos que trabajan de eso y viven de Totalmente. eso. Entonces me parece que alerta, o sea, me parece que hay que tener, que lo importante es que el creador cobre, no importa el formato que ponemos en el medio. Nos tomó muchos años ver eso, porque estuvimos muchos años con la piratería, los que venimos del 98 o del 92 al 98 al 2007. Toda esa época la piratería nos devoró, nos hizo puré. Sí. Bueno, has hablado de inteligencia artificial, es evidente el interés que despierta la gente, solo había que ver la sala antes como estaba en la mesa alrededor de esto, y ahora lo enlazo con la piratería, ¿no? Con ese momento que siempre se habla, que la industria no supo estar a la altura de las circunstancias, que no supo ver un aliado y se enfrentó tal. En el caso de la inteligencia artificial, y sé que estamos, como siempre digo lo mismo, en la casilla de salida, hemos avanzado muy poquito. ¿Pero qué ves? ¿Ves una oportunidad o ves realmente...? Veo absolutamente una herramienta y una oportunidad espectacular y una cosa que nos puede potenciar, porque como decían antes, esto trae agilidad, se te ocurren un montón de ideas más. Es importantísimo también el prompter, ¿no? La inteligencia sola, cuando la pones una con otra, no hoy comentaban. Yo pensé que había sido muy original en hacer de poner una con la otra, se ve que no había sido tan original, Nico, porque lo había hecho yo y la verdad que el resultado no es muy interesante. Es interesante cuando desde el prompter, desde el que manda la información, saca cosas y saca nuevas ideas. Y estoy hablando solamente de lo que tiene que ver con ChatGPT. Lo que tiene que ver con música, yo creo que les falta un montón, porque las cosas que vemos le falta. Y hay que resolver el tema, tanto copyright como derecho de autor, hay que resolverlo, porque yo creo que, aunque, como decían antes, las multinacionales están así muy diciendo, bueno, ¿cómo te alimentaste? Que se entiende cómo te alimentaste, hay que regularizarlo eso. Y
regularizarlo y regularlo. Sí. Y estamos todavía en ascuas, todavía no. Escuché que hoy que en Japón ya tienen algo montado y algo puesto. Me parece que, contestando tu pregunta, es una herramienta espectacular y que nos puede llevar a otro nivel. Sí, pero bueno, que hay que estar encima desde ya, porque lo que está claro es eso, si al final, como oportunidad que es, pero lo primero salen, digamos, como dicen en España los aguilillas, de a ver quién se ahorra el copyright de una portada, a ver quién se ahorra masterizarlo de una manera tal, esto tal, pues al final vamos mal, ¿no? Es evidente que no podemos reaccionar tan tarde como se reaccionó, yo creo, con el tema de la piratería, con el tema de Napster, con el tema de todas esas plataformas que surgieron y que de repente la gente lo que vio es, uy, esto yo pagaba, ya no pago, es gratis, ¿no? Claro, ¿y qué hicimos? ¿Qué hizo la industria en ese momento? DRM, dijimos DRM es lo mejor. DRM era Digital Rights Management, que era, te vendían algo y lo podías escuchar 7 veces en el teléfono, 2 veces en el era como imposible, era una tecnología totalmente muy complicada y que lo único que hizo es que la piratería fuera más grande. O sea que si tenemos una solución así ahora, vamos mal, pero o sea, de restringir. Hay que ver de qué manera se hace y, como decís vos, reaccionamos rápido. Totalmente. Bueno, hablamos ahora de inteligencia artificial, que es casi el término que cualquier conversación deriva en eso. Y bueno, si hay 2 términos que seguro te han bombardeado en los últimos tiempos, una es monetización y otra es las playlists, las famosas playlists. La demanda de los artistas, que a mí me pasa como productores, como no, es que queremos estar en todas las playlists, es como, eso no es posible. ¿Qué es una playlist? ¿Cómo se llega a una playlist? ¿Cuál es tu visión de una playlist? ¿Por qué The Orchard tiene fama de ser los mejores con las playlists? Ah, ¿tenemos esa fama? Sí. Qué buena fama tenemos, no sabía. No, el tema de la playlist es un tema editorial. Nosotros podemos ser buenos picheando las playlists, pero el que define eso es cada plataforma, no lo definimos nosotros. Lo que sí es importante, con lo que les comentaba antes de la información, saber exactamente ¿qué poder pitchear para cada playlist? Si yo pongo un tema mío de tango, de mi sello, en Baila Reggaetón, le hago pelota a mi tango, porque el que está escuchando Baila Reggaetón dice, no, bueno, pero tiene no sé cuántos listeners tiene. Lo pone, va a saltar, voy a hacer mal a la playlist, me voy a hacer mal a mí. Entonces, a veces la ansiedad de los artistas en querer estar en todas las playlists es contraproducente, porque hay canciones que no son para esas playlists. Nosotros en nuestro sistema podemos decir cuál es el skip rate que tiene, o sea, cuando entra la playlist, en esa playlist particular, cuánta gente lo dejó de escuchar. Entonces ahí podés entender por qué estaba en una posición 2 y te lo bajaron a la 5. Claro, porque la gente estaba escuchando y de repente tiene un skip rate de, no sé, de 50, entonces quiere decir que la gente que no va para esa playlist. No quiere decir que no sea buena. Tengo un ejemplo de una artista chilena que a mí me encanta, que quería entrar a México. Entonces la poníamos en playlist de México y en México no tenía el mismo resultado. O sea, inclusive no solamente en playlist, sino también en promociones que hacíamos. Y claro, porque era otro tipo de... No es que no le gustaba ese tipo de música, sino de ella misma, pero música quizás más up, no tan down. Entonces era ver cuál es la música que le gusta escuchar a ese público. Esas herramientas que te permiten ver y analizar ese país son las que me parece que hacen la diferencia en plataformas que te permiten ver toda la información. Y ese cierto oscurantismo que hay, como la posible existencia de playlists fantasmas y artistas que no existen, etcétera, que también muchas veces parece que es que tienen la culpa de que los artistas no entren en playlists. No, es que se han inventado algunas que no son artistas reales. Es real ese oscurantismo, tú lo vives, lo percibes. Yo lo percibo, sé que cuando aparece algo así, Spotify levanta la mano enseguida y lo baja. Pero sí, o sea, me parece que eso va un poco en contra al tema del creador, del artista, ¿no? De la creación, de lo que estábamos hablando, o sea, es como que hacer chorizo, no. Sí. Pero bueno, esa es mi opinión personal, o sea... No, totalmente. Pero eso, bueno, también implica también que al final, bueno, todo el tema de las playlists, eso, pues que tú hablas de curadores, de cada plataforma y tal, pero bueno, al final está ese famoso algoritmo y el algoritmo cada vez es menos humano, ¿no? O sea, realmente... Pero es que el algoritmo en realidad se está alimentando, el algoritmo no es algo externo, se alimenta de lo que uno consume y de lo que a uno le gusta y se va alimentando de eso. Entonces la playlist esa, los listeners esos les gusta
tal cosa, entonces se va alimentando de eso y se va repitiendo eso, por lo cual no es algo externo, no es un bicho feo externo a nosotros. No. Fíjense que para hacerlo más claro el algoritmo, cuando buscamos en Google o en cualquier buscador, vos buscas, yo tengo una manera de pensar y mi marido tiene una manera de pensar totalmente diferente. Buscamos lo mismo, hacemos eso a veces, buscamos lo mismo y a mí me contesta una cosa y a él le contesta otra. En Google, o sea, me trae otras cosas. ¿Por qué? Porque a mí piensa de una manera, o sea, está seteado de una manera y el de él de otra. O sea, mi SEO es de una manera, el de él de otra. O sea, todo eso está... y así funcionan las playlists y así funciona Spotify y YouTube y todos. Por lo cual, vuelvo a repetir, no es importante tratar de imponer, quiero poner esta canción acá, sino ver qué canción quiere esta playlist. Y ir más en escuchar y ver qué es lo que tengo que poner ahí que en tratar de meter una cosa donde quizás no va. Sí, pero bueno, un algoritmo es basado también en el gusto de las personas, pero bueno, volvemos necesariamente al tema de la inteligencia artificial. Habrás leído pues, desde hace 2 o 3 días esa noticia como que ya la inteligencia ya va a razonar. O sea, ya no es basado en tus gustos, sino que son razones, va a decir por qué tienes que escuchar eso, va a analizar tu personalidad, tus sentimientos para ofrecerte cosas. O sea, que cada vez vamos a estar más en manos de las máquinas totalmente en todo, ¿no? Sí, a mí no me asusta eso, no me asusta porque creo que siempre va a haber un prompter, hoy lo decían también, siempre va a haber alguien que tiene que alimentar eso. Y bueno, tenemos que ser más piolas, o sea, tenemos que usarlo como herramienta, regularlo. Y sí, o sea, por ejemplo, en periodismo, o sea, nosotros lo usamos para hacer blurbs, para hacer cuando uno tiene que hablar de una canción, le pones los datos así y te hace un blurb. Y vos decís, eso lo hacía antes una persona, pero ¿qué pasa? Un periodista ahora puede hacer quizás, en vez de 1, puede hacer 14. En un minuto, o sea, porque los pone a los 14, los hace, por supuesto después le va a poner su toque, pero ya le tiras un montón de ideas, entonces eso, que podría ser algo malo, porque me va a sacar 14 reportes o 14, hago 14 en un minuto. Totalmente. Si lo sé usar como herramienta. Bueno, la industria apostó claramente, bueno, en general, aunque hay otras plataformas por Spotify, es el gran, digamos, triunfador. YouTube, evidentemente, con su estrategia, que además vosotros la habéis afrontado de manera muy, muy coherente, pero de repente aparece ese tapado hace unos años, que es TikTok. De repente algo que era una plataforma de bailecitos se convierte cambia el rumbo de todo, marca el nuevo rumbo, por ejemplo, de los videoclips, etcétera. Y bueno, de hecho ahora sacan una plataforma de streaming. ¿Crees posible todavía, Laura, que pueda aparecer algo que de repente cambie? No sé, de repente llegó Facebook y fue muy difícil, que se ha transformado en otras cosas, en Instagram, etcétera, pero ¿crees que a nivel difusión de la música todavía se puede generar algo que sea la gran revolución? Y yo creo que después de TikTok va a aparecer otra cosa, o sea, estamos ahora, lo que pasa es que ahora cada vez el span de atención es menor, entonces ya menor que TikTok, no se me ocurre cómo puede ser menos tiempo que el que te lleva el TikTok, ¿no? Pero seguramente va a aparecer algo. Yo sigo insistiendo con que lo importante es poder pagarle a los creadores, y creo que ahí a veces se tarda en regularizar eso, y eso es histórico. Pero me parece que simplemente lo de los creadores no lo digo como una cuestión de así porque sea una independiente, sino porque después se transforma en algo que decían antes, que por ejemplo ahora TikTok estaba pensando en que la música que van a usar sea solamente música generada por ahí, así no tienen que pagarle a nadie. Eso me parece, no me parece bueno, porque me parece que es tratar de cortar gente de la cadena, no de integrarla. De integrarla y ver de qué manera se mejora, y eso sí, se mejora y es más revenue para todos. Así que, insisto, seguramente aparecerá otra cosa nueva que TikTok. Me parece que, bueno, estas cosas que hacen las otras plataformas para decir, bueno, me voy a aparecer a TikTok, entonces te saco, bueno, y hago los shorts por un lado, los reels por el otro, y trato de copiarme. Pero bueno, el tema de imagen y sonido corto, breve, que es TikTok, ya vendrá otra cosa. Y el tema de las creaciones, que TikTok siempre le da más importancia a las creaciones que al mismo video, no sé qué vendrá próximo. ¿Tú sabes qué viene próximo? No.
Hablábamos también fuera antes de arrancar con esto, que te he contado una cosa que enseguida por eso he percibido lo de tu conocimiento en base a la fábrica de discos y a la compañía que habías tenido, el tema, bueno, de cómo es a nivel del registro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Biblioteca Nacional, todas las cosas que se han fabricado a nivel disco, casetes, libros, revistas, carteles, de todo hay 3 copias y hay un archivo tal. Y llegando a una reflexión hace tiempo con la gente de la Biblioteca Nacional, se llegó al cabo de decir, es que lo digital no está archivado, o sea, no hay una constancia de eso. Si alguien dentro de 100 años va a investigar en la vida de un artista que solamente ha publicado en digital, no lo encontrará ahí. Eso nos da pie también a una conversación un poco catastrófica, ¿no? que se plantea incluso el posible apagón digital. Un día Spotify apaga todo su interruptor, desaparece todo lo que hay ahí y tal. No te pregunto si piensas que puede existir ese apagón digital, pero ¿crees que la industria ha perdido ese valor al final de incluso el autor, incluso el artista, ese apego ya no solamente al formato físico, sino que incluso a que su obra pueda estar depositada en un sitio para el disfrute de generaciones posteriores? Fíjate que en eso yo creo que el tema, nosotros el sello discográfico EPSA Music, en una época lo hicimos mucho para que quede obra registrada, porque había mucha obra de muchos músicos del interior del país, de Argentina, que no tenían, que su música se escuchaba y nadie la grababa, nadie la registraba. Para mí el hecho de que ya esté en Spotify, en esto, en lo otro, o sea, son muchas las plataformas, entonces creo que de alguna manera, aunque ocurra el apagón, creo que eso igual está ese registro. No veo la necesidad de tener un registro, digamos, de que eso esté en físico. O sea, me parece que es como... no lo veo, pero porque no lo llego a entender por qué tiene que estar en físico. Pero sí creo que el registro... o sea, ya está, una vez que ya otra gente en otro lugar del mundo lo puede escuchar, es como que lo tiene registrado. Si viene el apagón, bueno, estará en los discos rígidos. Yo tenía un sello, en el año 2004, cuando fue esto de la piratería, yo decía, no, en Argentina la gente no compra legal porque no tiene la posibilidad. Entonces monté un servicio que se llamaba Zap Música, donde tenía 2,5 millones de tracks que eran de las compañías multinacionales, de todas las multinacionales y Orchard. Y yo dije, no, me van a comprar todo, porque la gente no compra legal, porque no, venían, miraban lo que era, tenía 2 millones de visitas diarias y hacía $400 al mes. ¿Por qué? Porque la gente venía, se informaba y se iba a otro lado. Entonces, hablando de registro, yo ahí tengo esos discos rígidos con toda esa música. Igual está con DRM y ya creo que ni se puede escuchar. Pero no veo el uso de eso. Creo que los discos rígidos son lo que antes era la biblioteca. Sí. Y quizás se puede armar un disco rígido gigante, una base de datos impresionante en la nube donde se puede registrar todo. Sí, pero bueno, va también un poco también a nivel de la catalogación, sabes que también es una de las grandes asignaturas y demandas de los artistas, que las metadatas de las plataformas, pues eso, ya se ha empezado a vencer batallas y tal, pero bueno, hasta hace muy poco era el nombre, título, año, género. No, y sigue siendo así. Claro. Entonces eso, ¿no? Al final, irte a una base de datos como la Biblioteca Nacional, eso donde implica hasta la gente que lo ha interpretado, pues como me parece interesantísimo, ¿no? Bueno, tenemos que ir terminando. Es imposible en 45 minutos poder profundizar en todo, pero bueno, ha sido un auténtico placer. 2 preguntas. Bueno, una te quería preguntar, ¿sigues disfrutando la música como oyente? Mucho, sí, mucho. ¿Y del formato físico? Formato físico, volví al vinilo, rarísimo, porque volví al vinilo, porque el vinilo tenés que subir, lo escuchás, es como que es un momento del vinilo. Entonces sí, volví al vinilo un poco, pero al CD nada. Bueno, y la pregunta que seguro que los artistas que están aquí tienen en mente, bueno, me gustaría que les dieses un consejo, sobre todo ya sabes que en España se ha tambaleado durante las últimas semanas, pues eso, ¿no? Que de repente pues Altafonte ha decidido que bueno, determinados artistas que no alcanzaban un determinado número de escuchas o tal, eso, pues digamos que
negarles el servicio o, bueno, llegar al acuerdo que sea. A mí me distribuye Altafonte y estoy muy orgulloso de ello. Pero, ¿qué les tienes que decir a estos nuevos artistas? ¿Es realmente ese mensaje pesimista que está existiendo ahora de que cada vez lo van a tener más difíciles los artistas nuevos para acceder a las plataformas? Y creo que los artistas nuevos, si tienen lo que tienen para comunicar, escuché eso de Altafonte, lo leí y todo, y entiendo que es una decisión estratégica de ellos y la respeto, es una decisión estratégica. Sin embargo, creo que, no sé, me parece que todos tenemos derecho, si tenemos algo para comunicar, a estar en algún lugar para que alguien nos escuche. O sea, yo no me siento, o sea, en lo personal no me sentiría capacitada para decirle, no, vos sos muy chiquito, andate. O sea, no lo tomo desde el principio, sino porque digo, no, anda a otra plataforma, pero me sería muy difícil decirle que se fuera. Pero bueno, es una decisión estratégica, una decisión de negocios y está bien, porque quizás pueden manejar así, los que manejan los van a manejar con mucha más, mucho más cuidado. Puede ser eso. Yo creo que la democratización vino para quedarse, no es que es una cosa que podemos decir, bueno, no, ya ahora vamos de nuevo al mainstream. Total. Bueno, por último, ¿quiénes han sido tus grandes referentes en la industria musical? ¿De quién has aprendido? ¿A quién le debes? Bueno, vos me mencionaste hoy en la industria a Gabriela Baroa. Gabriela Baroa fue un gran referente mío y después, bueno, gente como Piay en Argentina, gente de la industria. Y después músicos un montón, más que nada argentinos como Spinetta, músicos que siempre, lo que me gustó de esos músicos es que siempre siguieron su corazón y no viendo qué es lo que tenían para difundir, ¿no? Qué querían comunicar. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Normalmente despedimos las ediciones de Simpatía por la Industria Musical con una canción, pero evidentemente hoy lo cambiamos por un aplauso más que merecido. Muchas gracias. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.